Voy a volver a poner esto. Ya, esperemos unos minutitos para que los demás también ahí están metiéndose. Ya, todo lo veo cortado. Dice. Ya, niños. Pasó de mal minuto, así que los demás tomarán sus decisiones. Ya, como les decía entonces, lo que vamos a echar la miradita son los tipos, formas o subgéneros, que son los que componen los llamados textos narrativos, textos discursos narrativos. El primero dice cuento, dice narración breve que presenta un mundo real o fantástico. Ya entendemos por qué fantástico. Real porque ha sido tomado prestado de la realidad. Fantástico es porque es totalmente creado y tiene obviamente los elementos de la fantasía o imaginario, que gira alrededor de un acontecimiento principal. Uno o dos, no seamos tan estrictos. Por lo general participan pocos personajes, poquitos, y la acción se centra en un solo acontecimiento, uno o dos acontecimientos, como les decía. En estas obras, solo los personajes tienen todos los personajes tienen participación en relato. La verdad que en toda la obra hay que decir eso, que un personaje parasitario no existe dentro de un texto literario. O sea, si el personaje no tiene valor, no se usa nomás, es así de simple. Puede que tenga una incidencia pequeña en la obra, pero esa incidencia pequeña no significa que no tenga la importancia que corresponde. ¿Ya? Ya. Por lo tanto, chiquillos, a ver, mira, estamos hablando que el cuento es una estructura breve, de eso estamos hablando. ¿Sí? E incluso existen estructuras mucho más breves, como mucho más breves, como por ejemplo los microcuentos. Los microcuentos son estructuras absolutamente sintéticas que muchos pueden pensar que muchos pueden pensar que son complejas y no son complejas. ¿Cuál es el problema? Es que no estamos acostumbrados a hacer síntesis. Y lo malo es que a ti en la nueva prueba te van a constantemente a obligar a trabajar la síntesis. Cuando te digan, ¿cuál es el tema más adecuado para el texto leído? Tu poder de síntesis. ¿Cuál es el argumento del texto anterior? ¿Cuál es la idea principal del texto anterior? Te ponen a cada rato a prueba de realmente tu poder de síntesis. ¿Y qué es la síntesis? Es contar lo más importante, sin omitir detalles, pero en forma breve. Los microcuentos, chiquillos, tienen la información en pureza ahí. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los microcuentos de Julio Cortázar, no sé si lo han leído alguno. Yo leí uno, hay uno que siempre utilizo, que se llama El Puñal, perdón, se llama La Solución de Cortázar, que dice algo así. Una señora se sorprende al mirar a un hombre caminando con un puñal clavado en el pecho. La señora piensa, se lo advertiré para que haga algo. La señora se lo advierte, el hombre hace algo, se saca el puñal, se lo entierra a la señora y sigue caminando. Ese es el microcuento. Más de alguno, hoy no lo entendí, profe. ¿Sí lo entendiste? Solo que tus prejuicios pueden estar mareándote. La primera pregunta, a ver, ¿quién se atreve? ¿Por qué se llama La Solución? ¿Por qué se llama La Solución? ¿Quién se atreve? Para no tener que responderlo yo. ¿No? ¿Nadie? Ya, lo ayudo. Hoy son muditos ustedes. Lo ayudo. Claro, se llama La Solución porque el hombre tenía un problema. Un pequeño problema. Un puñal en el pecho. Pero ojo, tenía un problema. Es como a nosotros nos ha pasado. Bueno, antes pasaba más que ahora. Ahora los cabros hacen lo que quieren. Pero mi generación, cuando comíamos chicle, de repente el profe nos pillaba ahí masticando. No se puede comer chicle en la sala.
y tú te urgías. Y de repente, como piola, te lo sacáis. ¿Y qué hacéis con ese chicle? Lo pegáis debajo de la mesa. Qué asqueroso, pero lo hacíais, pues, ¿no? ¿Cuánto te no ha pegado un chicle debajo de la mesa? Así como, no, no quiero que me pillen. Fue una solución para ti, po. Te sacaste algo que en esos momentos te incomodaba. Eso es lo que hizo el compadre. Se saca el puñal, se lo entierra y sigue caminando. Segunda pregunta. ¿Qué habrá pensado el hombre al enterrarle el puñal a la señora? Habrá pensado, vieja copuchenta. Habrá... ¿Qué habrá sentido cuando le enterró el puñal? ¿Alguien sabe? ¿No? Indiferencia. ¿Cómo? No tenía rabia. Pero si se la enterró a la señora, le daba lo mismo. Era como pegar el chicle bajo la mesa. Era un puñal. Se lo pegó a la señora. Sigo caminando. No sintió nada. Rabia, enojo, nada. Indiferencia. Tercera pregunta. ¿Quién le habrá enterrado el puñal al hombre? ¿O cómo el hombre andaba caminando con un puñal en su pecho? ¿Saben cómo? Seguramente él también vio a otra persona con un puñal. Seguramente él le dijo, oye, tenía un puñal en el pecho. Y el otro que habrá hecho, se lo clavó a él. Y siguieron caminando. ¿Qué va a pasar con la señora cuando le entierra después del puñal? Va a seguir caminando. Hasta que otra persona le diga, tiene un puñal. Se lo va a sacar y se lo va a enterrar. ¿Se dieron cuenta que está toda la información en el cuento? Toda. Solo que ustedes, ¿qué prejuzgaron? ¿Qué muchos prejuzgan? Es que eso es imposible, es que se va a morir, es que cómo no le duele. No, hay que limitarse a lo que se lee. Esa es la gracia de la lectura, chiquillos, si no, no funciona. Esa es la gracia de la lectura, si no, no funciona. Y ahí es donde te vacunan. Por lo tanto, chiquillos, si hablamos de los textos, de los cuentos más condensados, no son para nada complejos, solo que no le metas información que no le corresponde. ¿Ya? Eso. Veamos ahora novela. Dice, corresponde a la narración de un grupo de acontecimientos en la cual intervienen una gran cantidad de personajes. Muchos. Pueden haber muchos, muchos, muchos. Esa es la más grande. El puro Quijote tiene 666 personajes. Muchos. Que participan en un amplio ambiente. Pueden ser distintos espacios. La selva, la ciudad, el bosque, el desierto. Todo puede ser. ¿Verdad? Es más extensa que un cuento, obvio. Y por lo general está escrito en prosa, es decir, escrito normal, no en verso, porque hay novelas en verso, lo que muy pocos saben. Es más, la Ilíada es un texto narrativo y está en verso. En el grupo de hechos presentados, hay algunos que son más importantes que otros. Los que tienen mayor importancia son denominados episodios o también capítulos, no hay ningún problema. Y se utilizan para dar mayor amplitud y variación a la narración. Me da miedo preguntarles, son muy mudos. ¿Se dieron cuenta que es lo mismo cuento y novela? Que es lo único que realmente los diferencia. Lo único que realmente los diferencia. ¿Se dieron cuenta de algo? Tienen personas. ¿Y uno más largo? Correcto. Muy bien, gracias, Lynn. Solo los diferencia la intención, que tiene que ver con extensión. Si yo quiero hacer el cuento corto, hago cuento. Te quiero hacer cuentos largos, hago novela. Es lo mismo, solamente que los cuentos son más condensados y las novelas son más distendidas. Esa es la única diferencia. Por eso es que cuando lean biografías de autores, que no les llame la atención que diga cuentista y novelista, oh, hace las dos cosas, pero si puede hacer las dos cosas, si puede hacerte el cuento corto como el cuento largo. Es más, hay historias muy famosas de cómo individuos en vez de hacer un cuento, estaban haciendo un cuento y terminaron haciendo una novela. Esto le pasó a un profesor en Inglaterra llamado J.R.R. Tolkien, que de repente era aficionado a escribir cuentos para sus hijos y muchos que eran muy buenos los publicaba.
Y una vez su hijito le dijo, papá, hazme un cuento sobre un enanito, pero más enanito. Y a él se le ocurrió escribir en un pequeño agujero un hobbit. Y empieza a embalarse de que este hobbit es mucho más pequeño que los que enanos, que después es visitado por 7 enanos y un gran mago llamado Gandalf, que le proponen una aventura de ir a rescatar un tesoro de las fauces de un gran dragón llamado Smaug, y el tipo, en vez de hacer un cuento, se embaló tanto en su historia que terminó haciendo la primera novela llamada El Hobbit, y la publicó, y tuvo tanto éxito que le pidieron más, y termina creando la gran obra cosmogónica, ¿verdad? Fantástica europea, llamada El Señor de los Anillos. Curioso, todo ese volumen impresionante del Señor de los Anillos, mal Hobbit y mal Silmarillion, originalmente la idea era un simple cuento. Solo que prefirió distender porque la historia era buena. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, Profe, ¿perdón? profe, ¿Sí? ¿qué significa que es escrita en prosa? Cuando se dice que es escrita en prosa, es que no tiene rimas, no tiene verso. Cuando tú escribes una carta, tú escribes en prosa. Si tú lees un texto de estudio, escribes en prosa. Es que dice generalmente en prosa para decirte algo, que hay novelas que están en verso, en métrica. ¿No son poemas? No. De partida, como te contaba, la Ilíada está rimada en verso. ¿Y por qué lo hicieron? Porque antes no se sabía leer y escribir. Entonces alguien tenía que aprendérselos de memoria. Y para poder aprenderlo de memoria, el ritmo siempre ayuda. El verso es rítmico y es más rápido de aprender. Entonces ya se lo aprendía más rápido, todo un libraco. Y después lo podía cantar en las plazas y la gente se entretenía escuchando. Por lo tanto, no crean que todas las novelas tienen que ser en prosa. No, hay novela en verso también. A eso se refiere. ¿Mm? Ya, fíjense entonces. Tenemos ahora el cuento perfecto, la novela perfecto. En ambos hay narradores que obviamente van a contar la historia. Fábula. La fábula es prima hermana del cuento, fíjense. Corresponde a una narración generalmente breve, igual que el cuento, cuya finalidad es dejar siempre, y aquí está la diferencia, una enseñanza o moraleja, como muchos pueden llamar. Es que esa enseñanza es una enseñanza de corte moral. No debes matar, no debes mentir. Es una enseñanza, pero moral. De ahí viene el término moraleja, porque deja, moral deja, y empezó a simplificarse y terminó siendo moraleja. ¿Se dan cuenta? Que en el fondo enseñanza moral te deja. Eso significa. En este tipo de relatos es frecuente que intervengan animales o cosas que actúan como seres humanos. En toda fábula se pueden distinguir los siguientes elementos. Cuidado, chiquillo. Antes, la prueba PSU pedía conocimientos y a veces te preguntaba directamente cuál era la característica fundamental de una fábula. Muchos marcaban presencia de animales y no era eso. Era que deja una enseñanza de corte moral. ¿Y por qué te lo digo? Porque hay muchas fábulas que no tienen animales, que tienen personas. Muchas. ¿De dónde viene el error? Es que Sopo, que el gran fabulista griego, tiene que haber escrito como 800 fábulas. 800, ¿ya? Y muchas de esas fábulas eran bastante duras para las personas. Y piensa tú que en el tiempo griego, por muy liberales que eran los griegos, tú no le podías decir a un griego, oye, tú mentís, tú robáis, tú matáis, tú traicionáis. No podéis decirle eso. Entonces, ¿qué hizo? Chuta, que no le puedo llegar, me van a tratar pésimo. Lo escondo en animales. Los defectos de nosotros, los seres humanos, los escondo en animales. Oye, no, 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 eso lo hizo un zorro, no lo hizo un hombre. Pero el subconsciente igual lo decodifica, po. Sabe que en el fondo somos nosotros. Entonces, para no tener problemas, escondió muchos de los vicios humanos en animales. Así se liberó de problemas y decir, no, es que este tipo no es humanista, este tipo ataca al ser humano. ¿Se dan cuenta? Pero también eso, por el 90% son con animales, de acuerdo. En el 10% de su fábula no hay ningún animal. Si leen el cadalso, son puras personas. Si leen el adivino, son puras personas. El enfermo y su médico, son puras personas. No tiene por qué haber animales. Ahora, si utiliza animales, tienen que estar personificados. Es decir, que actúen y piensen como personas. ¿Ya?
Entonces, la característica de la fábula, acción mayoritariamente breve, como el cuento. Profe, Dime. como el texto este de La granja de los animales. Sí, pero ahí ya como es extenso, sí. Ahí hay personificación. ¿Cuál es la diferencia? Que como es extenso, eso es una novela, La granja de los animales, pero tiene la misma estructura. Muy bien, muy bien. Ya. Acción mayoritariamente breve. Personajes que pueden ser personas, no hay ningún problema, animales o cosas. Si hay animales o cosas, estos últimos tienen que tener características humanas. Lo que la Dani dijo. Ah, como la granja de los animales, sí, el fenómeno de la personificación. Porque en la granja de los animales, obviamente sabemos que los cerdos, los caballos, los animales, son simbólicos y representan, obviamente, las doctrinas más nefastas que hemos tenido, desde un capitalismo hasta un comunismo, ¿verdad? Extremo, porque en el fondo ahí lo que se está declarando es el abuso de sistemas totalitarios. Recuerden que lo escribe en plena guerra. Entonces, en ese sentido, él no iba a tirarse contra sus propios aliados y tampoco directamente contra los enemigos, ¿verdad? Fue bastante cauto, pero en el fondo sabía que el subconsciente va a decodificar igual, porque en el fondo te dice, todos cuando tenemos poder nos convertimos en seres viciosos. ¿Mm? Es curioso, la gran distopía con animales, Dani. Muy bueno ese libro, los que no lo hayan leído, leanlo. Ya, aquí tenemos dos textos más que tienen relación con textos orales. Realmente no eran estructuras escritas. Fue mucho tiempo después que alguien los dejó registrados para que no se perdieran. Son tan antiguos que no tienen autor. ¿Cuál es el problema? Que hay mucha ignorancia entre los dos. Porque miren, estas son definiciones tradicionales. Mito, manifestación de origen oral, perfecto, que describe y relata el interior de una civilización, ahí ya me molestó, el origen de los elementos, creación de mundo, cosmogonía, muy bien. Utiliza un lenguaje simbólico, sí, y pertinente al lugar del origen del mito. O sea, en el fondo, lo que sí te tengo que decir, que el mito es cosmogónico. ¿Y qué significa cosmogonía? Cosmo, universo, gonía, creación. Cualquier relato que te hable de la creación del mundo es un mito. Muchos te dicen de grandes civilizaciones. No, de cualquier cultura. Todas las culturas que se imaginaron la creación del mundo, esos relatos son un mito. Los griegos tienen cómo dentro de caos las númenes chocan, se crea Nix la noche, Helios el sol y todo eso. Los vikingos te hablan de hoy una serie de locuras que ya más difícil aún. Los romanos copian a los griegos, ¿verdad? Y cada cultura tiene un mito. Ah, pero ¿ve que son civilizaciones? Sí, pero el mundo huilliche, asentado en el sur de Chile y específicamente en el archipiélago de Chiloé, también crearon mitos. Y no podemos hablar de civilizaciones, son culturas, ¿ya? Si ustedes leen la historia de Tren Tren y Tai Tai Bilú, es un mito. ¿Por qué? Porque son dos culebras gigantes, una de la tierra y una del mar, que luchan, una tratando de ahogar a los humanos que podían haber para convertirlos en peces y otros salvándolos, convirtiéndolo en lava o dejándolo en tierras más altas y cada vez más elevando las montañas para que posteriormente el mapuche pueda vivir. Es la creación del mundo, muy hermoso. Por lo tanto, eso también es mito. Y los que son creyentes o cristianos han leído seguramente y muy frecuentemente un mito que se llama el Génesis, que aparece en un texto llamado la Biblia. Si tú lees el Génesis, eso es un mito. ¿Por qué? Porque Dios crea el mundo. ¡Ay, no! Pero qué mito, profe, es mentira. No, mito significa creación del mundo. Y obviamente, esa explicación de creación del mundo es antes de la razón. Antes de la razón. No pueden decir, no, es que el mundo por el Big Bang, no, es muy contemporáneo. Piensa tú que este es un periodo en donde el hombre no tenía ciencia ni tecnología. Entonces ellos tuvieron la gracia de imaginar cómo se creó el mundo. Alguien, es que existen seres más grandes que nosotros. Seguramente son tan grandes que nosotros no los podemos ver.
deben ser dioses, y ellos fueron los que crearon el mundo. ¿Se dan cuenta? Y ahí empiezan a desarrollar una explicación. Y cada uno se lo imaginó conforme a su cultura. Por lo tanto, ya, son de tradición oral, son tan antiguos que no sabemos quiénes son sus autores, ¿verdad? Su temática es una, creación de mundo. Por ende, los personajes son dioses, porque los únicos que pudieron crear un mundo fueron los dioses. Fíjate la leyenda. Son aquellos relatos que tienen un origen primitivo, al igual que el mito, y son transmitidos de generación de generación en generación, al igual que el mito, y de manera oral, al igual que el mito. No tiene ninguna diferencia en eso. Las que luego serán recogidas por investigadores para formar parte de la narración escrita, al igual que el mito. Su temática es variada. Esa es la diferencia. El mito solo habla de creación de mundo. En cambio, acá, no, hay varias cosas. Su temática es variada, ya que pueden surgir como explicaciones de mundo, o también se puede basar en hechos históricos que van siendo complementados por la imaginería popular, lo que se llaman las neoleyendas. Siempre se encuentran localizadas en una zona determinada y por lo general relatan hechos fantásticos. Sí, pero también reales, al igual que el mito. Si la diferencia es la temática, nada más. El mito habla de la creación del mundo, la leyenda te habla del mundo ya creado. Nuevamente insisto, son explicaciones, no tenían ciencia. Los huilliches no sabían por qué de repente iban a pescar y había muchos peces. Y al otro día iban y no había nada. Se te lo pescaste todo. No, es que una divinidad del mar, llamada Pincoya, danzó dando la espalda, porque cada vez que danza dando la espalda, no hay peces y nosotros tenemos que ir a buscarlos. Ahora, si ella danza sin dar la espalda al mar, habrá mucho pez. En el fondo, una explicación mágica, ¿verdad? En la forma que ellos entendían, para explicar las corrientes marinas, ¿verdad? Oh, ¿verdad? El Caleuche, un barco fantasma que navega y tiene las almas de los ahogados. ¿Y para qué? Porque, puta, los huilliches no eran buen pueblo navegante. Incluso los chilenos no son tan buenos navegantes. Hoy pueden ser un poquito mejor. Y ocurre que si no son muy buenos navegantes y no hay peces, tienen que adentrarse a la mar. Y si se caen, se ahogan. Entonces, no, yo no voy. Como la canción, quiero comer curanto, no voy a pescar. No voy a pescar. No te preocupes, porque si te caes, rápidamente Pincoya te va a salvar y te va a devolver. Si te ahogas, sus hermanos Sirena y Pincoy te llevan al Caleuche, en donde vas a ser un marino que va a carretear todas las noches. Ofertón, pues, mejor me ahogo. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, el Caleuche era la explicación para envalentonar a los pescadores a ir a buscar el producto marino. Y uno de los más hermosos, el trauco. No, profe, ¿cómo hay a decir que hermoso? Es la media chica, las cascaritas que quedaron embarazadas. Psst, machista. ¿Qué ocurre? Recuerden que son mitos, o sea, son leyendas antes de la llegada de los conquistadores. Fueron los conquistadores los que después registraron todo y lo transcribieron, lo castellanizaron, españolizaron. Y es una leyenda fabulosa porque protege al niño y a la mujer. En Europa, cuando una mujer, producto de una violación, un desliz amoroso, desconocimiento, lo que fuera, quedaba embarazada, la molían a golpes, la hacían abortar. Y los más cristianos las mandaban a parir lejos y después volvían con la guaguita. Oh, mire tu hermanito. ¿Cuántas personas, muchachos, niñas, creyeron que su hermano, que su verdadera madre era su hermana? Esto pasó mucho. John Lennon descubre grande que su madre era su hermana. Ted Bundy, el asesino en serie, descubre que su hermana era su madre. ¿Por qué? Para no denostar a la familia. ¿Qué hacían acá? ¿Qué hacían estos indios bárbaros? Las protegían. ¿Pero cómo? Porque este enano las violaba, entre comillas. Las encantaba, no las violaba. Las seducía. ¿Se dan cuenta? Porque era una especie de Dios. Ellas no podían resistirlo y quedaban embarazadas. E incluso aquellas que se resistían, él volvía de noche, le echaba unos polvitos, igual abusaba de ella.
Ah, pero viste, pero igual es la estiva. Pero hay una segunda parte. Cuidado con maltratar a esa mujer, porque puede haber sido amada un día por el trauco, pero es su amada. La tocas, la tratas, discúlpame la palabra, la tratas de puta, de casquivana, la golpeas, cualquier cosa que se te ocurra hacerle daño, va a venir el trauco y te la. Y la gente cree en el trauco. Por lo tanto, no, 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 no. Fue amada por el trauco, no le digáis nada. Ya, ya. Hija, va a tener al niño. Nació el niño. Ay, ¿quién es que no tiene padre? Un gacho. Cuidado, porque el trauco también es papito. No es papito corazón, es papito. Y va a defender a sus hijos a muerte. El trauco, solo con mirarte te da vuelta la cabeza. Imagínate lo que te va a hacer si tú le tocáis su hijo o lo tratáis mal. Entonces, ¿quién es tu otro? No, hijo el trauco, no, mijito, venga para acá, que Dios lo cuide siempre. Esa es la historia real. ¿Tú cachai que esta historia que parece ser la chiva de Casquivanas fue una leyenda que utilizó el mundo huilliche para proteger a la mujer y al hijo? Hermoso. Yo no he visto nunca una leyenda más hermosa que esa. Y eso que algo sé de leyendas, créanme. Para que vean, son explicaciones de mundo y son muy interesantes. Por eso cuando lean una leyenda, busquen qué está tratando de explicar, porque sí busca darte la explicación sobre algo. Y no es tan, o sea, es verdad, tiene el elemento mágico, pero tiene una razón de ser. Chiquillos, ¿dudas? ¿No entienden? Ya, por lo tanto, fíjense que son iguales, solo que varían en su temática. Crónica. Las crónicas son bastante interesantes porque las crónicas son relatos temporales, de ahí viene el nombre, Cronos, el dios del tiempo. Miren, narración que conjuga lo subjetivo y lo objetivo. Esta es la gracia, porque son relatos que eran reales, eran como bitácoras de viaje. Día 1 ocurrió esto, día 2 ocurrió esto otro, bitácoras de viaje. La literatura empieza a funcionarse con las crónicas y crean obras fantásticas. Fíjate, entonces, narración que conjuga lo subjetivo y lo objetivo. Es decir, se entrega información que se tiene de un hecho junto con la opinión o punto de vista del autor. Es una narración cronológica. Son novelas, si tú las quieres generalizar. ¿Pero por qué se diferencian? Porque son específicas. El autor te da un tiempo y quiere que tú asumas como real la historia o real la historia. Y todo esto tiene que ver con los cronistas que vinieron en conquista y descubrimiento americana y en otras partes, pero estos son los más fascinantes. Los cronistas que venían acá eran jesuitas religiosos, entonces todo lo que iban a ver lo veían desde el punto de vista religioso. Y ellos crearon mitos. Po. Un compadre llega y dice, llegamos al paraíso, pero era una herejía decirlo. Te podían quemar la Inquisición, tú no podías hablar con Dios, no podías ver a Dios y no podías ver el paraíso. Este compadre, sí, llegamos al paraíso porque acaba de cruzarse ante mí una culebra con patas. Y esa es la prueba, que se le cruzó una culebra con patas. Y curioso, esa prueba fue válida. La Inquisición no le hizo nada, al contrario, lo aplaudieron. ¿Y por qué? Porque recuerden que cuando llegan acá ven especies que no existían en Europa. Y los lagartos no existían en Europa. Y vio este compadre una cuestión larga con unas patas. Largo, culebra con patas. Culebra con patas. Después aprendimos que son lagartos. Y por ya de acuerdo, ¿cuál es el fundamento religioso? Recuerda el castigo a la serpiente que engaña a Eva. De ahora en adelante, sobre tu vientre andarás. Ah, se arrastra ahora porque antes tenía patas y esta culebra tiene patas. Vamos en el paraíso. Así justificaron. Después se dieron cuenta que no era el paraíso, pero bueno, otro cuento. Todo esto crearon leyendas en el puerto de un buque. Compadre, al verlo todo religiosamente, crearon leyendas. La ciudad de los Césares, las ciudades sagradas, la Amazona, los hombres sin cabeza, y todo eso fue creado por cronistas. Y de ahí hoy, muchos escritores se basan en estas historias como si fueran reales para que tú las creas. Son hermosas. Crónica de una muerte anunciada, ¿la habrán leído? García Márquez la escribe. Él, en su oficio de periodista, investigó sobre un caso, le gustó tanto que dijo,
la tengo que novelar. Y ahí escribe crónica de una muerte anunciada. Es decir, esto realmente ocurrió, pero te lo voy a contar literariamente. Crónicas marcianas, Ray Bradbury, en el fondo dice, oye, quiero que imagines que llegamos a Marte, ¿qué nos va a pasar? ¿Te das cuenta? Crónicas de Narnia, Luis dice, quiero que te imagines que no estás en el mundo de la guerra, que vayas a un mundo maravilloso, pero igual en ese mundo maravilloso va a haber guerra, porque en todas partes el ser humano es igual. ¿Te das cuenta? ¿Quieres que es humano? Es lindo. Cómics, relato contado por medio de imágenes o dibujos que tiene viñetas su ordenación lineal. Habitualmente se acompaña palabras dispuestas en viñetas. Cómics también son narrativos. Todo profe son imágenes. Recuerda que el lenguaje puede ser verbal y o no verbal. No verbal, imágenes, gestos, sonidos, etc. Con las imágenes comunicamos. Ya lo hemos mencionado. ¿Verdad, po? Y yo por imágenes puedo aprender una historia. Sí. Y los cómics, quieren, llevan palabras. Si no, no. Hay muchos cómics de solo imágenes y son geniales. Y se entiende igual. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que hay que preocuparse del dibujo, del trazado, del color. Los colores son simbólicos. Rojo, pasión, firmeza, energía. Blanco, ternura, inocencia, paz. Azul, tristeza, etc. ¿Te das cuenta? Hay que fijarse en todo eso. Y lo entretenido, que el cómic y el manga iban paralelo, y hoy, ¿qué hicieron? Se cruzaron y se alimentaron mucho más. O sea, este contacto oriental y occidental con respecto al cómic fue fabuloso. Tenemos obras de cómics geniales. El último, el guión cinematográfico. Dice, es un escrito que contiene la información sobre un producto audiovisual. Mezcla texto literario con técnico. Realmente son dos guiones, el literario y el técnico. Puede ser original o bien una adaptación de algún otro texto. El que menos manejamos. ¿Ya? Es curioso porque por un lado te dice cómo utilizar la cámara, iluminación, incluso hasta te proponen muchas veces la música, y entretenido. Pero por otro lado hay una historia que se cuenta. En el guión literario hay que tener mucho cuidado, sí, porque más de alguno lo confunde con uno dramático. Profe, pero es que está en diálogo. Sí, pero fíjate que este tiene un narrador. Todos los guiones cinematográficos tienen un narrador. Juan está con María y te cuenta la historia. Te deja que vayan hablando. Y después dice, sí, y claramente se tiene que bla, bla, bla. Y te va contando, te va relatando. Ahora puedes tomar la cámara, ahora se toma una cámara de tanto, tanto, y se hace un primerísimo primer plano. Va relatando, va contando. Es una voz que va orientando todo. Es el gran narrador, por si acaso. Yo lo invito a leer guiones cinematográficos, son espectaculares. Tenéis tres posibilidades. Si es una adaptación, leer la novela, ver la película y leer el guión cinematográfico. Lo vaya a gozar. Si les gusta una película, háganlo. Si hay una película que te mate, que esté basada en un libro, hágalo. Y te vaya a dar cuenta que van a gozar. Te vaya a quedar, pero completo. Esos son, chiquillos, los modos, tipos o subgéneros literarios. Fue harto idea. Les voy a mandar esta guía y de vuelta de, entre comillas, vacaciones, de vuelta el 18, vamos ya a meternos en los aspectos más cruciales de la literatura, ya más técnicos. Ahí sí les voy a pedir participación, niños, porque tengo que ratificar que están aprendiendo. ¿Ya? ¿Alguna duda antes de despedirnos? ¿Les queda claro? Sí, Sí, profe. sí, profesor. Ya. Chicos, entonces, de ahí les voy a mandar esta guía para que la lean, ¿verdad? No es necesario que se la aprendan, pero revísenla un par de veces, ¿ya? Y también voy a aprovechar de adelantarles la guía que van a tener que empezar a trabajar, ¿ya? Así que en un ratito más, yo creo que un rato más tengo una reunión ahora, así que estoy vacunado. Ya, chiquillos, cuídense mucho, que les vaya bonito y nos vemos vuelta de vacaciones, ¿ya? Cuídense, adiós. Chao. Adiós.